Buenas noches, mi nombre es Horacio Chimá, aprendiz del SENA del área de servicio y operaciones microfinancieras. En esta noche estaremos haciendo una exposición grupal acerca de lo que es el SALAT, o también conocido como el Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Nuestro grupo está integrado por Carolina Aristizábal, Juliet Méndez y Eliana Almanza. Estaremos hablando acerca de lo que es el SALAT, sus componentes, estaremos hablando un poco acerca del financiamiento del terrorismo, estaremos dando un ejemplo y una solución acerca de una problemática donde pueda funcionar el SALAT. Entrando en materia, vamos a definir primeramente lo que es el SALAT. El SALAT es el mecanismo que permite a las entidades prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión al ser utilizadas como instrumentos para el lavado de activos o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas por sus clientes o sus usuarios. El SALAT comprende dos componentes. El primer componente es la prevención de riesgo. Como su nombre lo indica, se trata de prevenir que las actividades dirigidas sean utilizadas de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Tenemos también el componente de control. Este es utilizado para detectar las operaciones que se pretenden realizar o se hayan realizando durante este proceso. Se aplican medidas tanto preventivas como medidas correctivas. Teniendo ya definido lo que es el SALAT y sus componentes, vamos a hablar un poco acerca del significado de lo que son los lavados de activos. Los lavados de activos es dar apariencia de legalidad a recursos de orígenes ilícitos. La procedencia de dichos bienes nunca serán legal, a pesar del número de transacciones que éste realicen. Con esto el delincuente obtiene ganancias de sus actividades delictivas, con la necesidad de disfrazar el dinero ante las autoridades y ante la ciudadanía. Ahora continuamos hablando acerca de qué es el financiamiento del terrorismo. Se define como lo que legalmente provee, recolecta, entrega, recibe o administra recursos de grupos al margen de la ley, ya sean grupos nacionales o sean grupos extranjeros. Ahora continuamos con la exposición del ejemplo acerca del SALAT. Vamos a tomar como base a una empresa de transporte en la cual le daremos la solución al problema que se presente mediante el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Financiación de grupos terroristas por parte de empresas privadas de transporte. En parte del terrorismo nacional, las grandes empresas privadas como las multinacionales o compañías que se encuentran posicionadas dentro del mercado nacional ejercen sus actividades comerciales dentro de un espacio geográfico enmarcado en el conflicto armado. Para estas empresas, las variedades de riesgos se incrementan debido a la presencia de un acto armado ajeno al Estado, que ejercen acciones coercitivas tanto contra sus procesos de producción como en sus empleados. El grupo que tiene algún grado de influencia en la zona pide algún tipo de cuota económica, transporte, encubrimiento, etc. A cambio que permitir el desarrollo normal del negocio. Envío de dinero de origen ilícito utilizando empresas de transporte de mercancías.
Esta tipología está relacionada con operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, usando empresas cuyo objeto social es prestar el servicio de envío de encomiendas o mercancías y que a su vez de manera informal y no autorizada ofrecen el servicio de transporte de dinero, a través del cual aparentemente se envían pequeñas cantidades de dinero hacia otras ciudades o municipios ubicados principalmente en zonas con presencia de grupos al margen de la ley. Buenas noches. Bueno, dándole solución al caso expuesto por las compañeras, lo primero que se debe verificar es porque el SARLAC no se dio cuenta de lo que estaba pasando en la entidad con este contrato con una entidad que estaba asociada al terrorismo como tal. Se debe hacer una junta o una reunión con todos los encargados del SARLAC, del sistema de administración de riesgo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo como tal. Se debe de hacer la reunión, que la reunión son con el representante legal y la junta directiva como tal. Verificar por qué el sistema no sospechó de la anomalía que se estaba efectuando en la entidad como tal. Se debe verificar con los empleados por qué, si vieron algo sospechoso o algo irregular en el proceso, no lo denunciaron o no lo reportaron ante el SARLAC como tal. Entonces es fundamental que en las entidades, al momento de hacer un contrato o de hacer algún préstamo o algún proceso financiero con ciertas entidades o clientes, se debe verificar los recursos económicos del cliente o de la entidad de donde provienen, para que no incurra en algún delito, como en este caso en esta empresa que se llevó al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por tanto, es importante que el SARLAC cumpla con unos elementos que sean claros y concisos al momento de efectuarlos, para que el procedimiento sea adecuado y no incurra en esta falla. Por eso es importante que tenga unas políticas claras y efectivas que sean aplicables en el proceso y que orienten a quienes estén involucrados en este proceso. Igual se debe documentar y hacer control de todo lo que se está efectuando en la organización. Es importante llevar registro de todo. De igual, se debe hacer un órgano de control, o el órgano de control son los encargados de delegar a los encargados de vigilar y realizar las evaluaciones del SARLAC, donde identifiquen si se presenta alguna anomalía o un fallo en el proceso como tal. También se debe hacer una infraestructura tecnológica, se debe contar con un soporte tecnológico acorde con las actividades y operaciones que cumplan como mínimo con las características propias de una entidad. De igual forma, y es lo más fundamental también, para que el SARLAC como tal sea garantizado y correctamente, para que efectúen las empresas, se debe hacer capacitación. Como tal, las entidades deben de diseñar, coordinar planes de capacitación para los empleados. Es obligación legal que estas entidades capaciten a sus empleados desde el puesto más mínimo hasta el cargo máximo, para que conozcan sobre este tema. Entonces, para que el SARLAC sea un sistema óptimo, se deben de cumplir todos estos elementos que sean aplicables y claros en el proceso. Que tengan una feliz noche.